Se presentó y apelación, todo se presentó que ellos estaban pidiendo está pidiendo el mejoramiento, y eso quiere decir que ellos están por tanto todavía, y porque ellos siempre están gestionando sobre de mejora, porque para hablar sobre de mejora ellos triple están ganando a costilla de nuestro hermano indígena, y por eso me gustaría que se puede ir más gestionando sobre de mejora, porque ellos siempre están haciendo mejora, siendo que en el 2010, 2012 ya hicieron la resolución de desestimación, porque ellos siempre hicieron la mejora. Para eso nomás ellos están haciendo la mejora para pedir el mejoramiento para que se devuelva todo. Yo digo que ellos ya pasando ya de mejora hace años ya, porque ellos está haciendo cría de ganado ahí, ellos venden por tras ganado, ellos venden, ellos ya recuperaron todo ya el gasto que hicieron ahí en territorio Pueblo Ñandeva. Y segundo, yo quería decir a Alonso, escuché que hay una medida cautelar. ¿Por qué hay medida cautelar total de superficie dentro de esta propiedad pueblo indígena? Y se pone medida cautelar porque ellos siempre, hasta ahora, ellos están trabajando ahí, ellos están haciendo cortar postes, palo santo, ellos están haciendo alambrado, todo. Y alambrado nuevo. ¿Y qué es medida cautelar? ¿Se cumple o no se cumple? Tenemos que hacer cumplir esta medida cautelar.